El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Brujería y extorsión contra Corte Constitucional, denuncia Fiscalía. Corte Constitucional confirma amenazas y chuzadas. Magistrado Alberto Rojas recibe amenazas. Renace el M-19. Surge en las universidades. 6 heridos en atentado en el Meta. Senado envía a la Corte Constitucional las objeciones a la JEP. Crece expectativa de vida de los colombianos. 56 líderes asesinados este año en el país, denuncia Derechos Humanos. Las mujeres nos tomamos el parque en la 93 con la única feria diseñada exclusivamente para el público femenino. Desde Eva Boulevard los espero en minutos, no me fallen. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué fue lo que tanto conmovió hoy al presidente Duque? 2. Un uribista pura sangre presidirá la junta directiva de Ecopetrol. 3. Hay un nuevo integrante en el Consejo Gremial, o sea, un nuevo cacao. Y tengo ñapa. ¿Cuál fue el origen de la fuerte pelea que hubo entre el presidente de la Cámara y el senador Richard Aguilar? 1, 2, 3 y mi ñapa peleadora al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció que una organización criminal busca desprestigiar a los magistrados de la Corte Constitucional con brujería, extorsiones e interceptaciones a las comunicaciones de los magistrados. Una revisión exhaustiva a cientos de tutelas de la Corte Constitucional inició la Fiscalía para establecer en qué proceso tiene interés una organización criminal que busca información en ese tribunal. La información que yo proveí a magistrados de la Corte Constitucional es de la existencia de un grupo delincuencial que tiene propósitos de interceptar sus comunicaciones privadas. Concluyen los analistas que esto es con propósitos extorsivos. E inclusive respecto de uno de esos magistrados con quien me comuniqué y le di detalles específicos de los hechos, se habla del propósito de llegar al fondo, inclusive de hacerle hechicería. Y es que el fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que investigan a una serie de personas que aseguran que buscan interceptar las comunicaciones de la Corte Constitucional. Lo que le interesa a la Fiscalía es establecer los hechos, la presunta tutela y, por supuesto, precaver la integridad de las comunicaciones de los magistrados de la Corte Constitucional. A pesar de que se desconoce sobre qué proceso se busca información en la Corte, la Fiscalía ya investiga a las personas que estarían interesadas en desprestigiar a los magistrados de esa corporación. La eventualidad de unas interceptaciones tendría como propósito el desprestigio de los magistrados como mecanismo de constreñimiento a ellos, según se concluye por parte de los analistas de esos audios. El plan para afectar a la Corte habría sido detectado desde el pasado 7 de febrero y 7 días después, la Fiscalía le pidió a la Corte entregar información sobre las tutelas que llegaron a esa corporación y que contendrían temas sensibles. La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, reveló que el alto tribunal indaga qué proceso podría ser del interés de organizaciones criminales para chuzar y tratar de amenazar a los magistrados de la corporación. Según la presidenta de la Corte, el fiscal les informó que al parecer los criminales estarían interesados en un proceso de tutela. Están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones. Ante versiones que señalan que podría tratarse del caso del cartel de la toga, se revisaron algunas tutelas, pero no se encontró nada. Con relación al doctor José Leonidas Bustos, tenemos 1, 2, 3 acciones de tutela que se presentaron entre el año 2015 y el año 2018. Esas 3 tutelas no fueron seleccionadas ni tampoco insistidas por los magistrados de la Corte. También revisaron tutelas de otro de los implicados en ese caso, el exfiscal Luis Gustavo Moreno, pero no encontraron nada irregular. No tenemos claridad de cuál es la tutela y cuál es el asunto que merece toda esta atención. Parte del reto que tiene la Fiscalía es tratar de averiguarlo.
Tampoco pueden asegurar que las interceptaciones estén relacionadas con el caso Odebrecht. La Corte tiene muchísimos temas muy complejos para resolver. Dentro de esos, precisamente el artículo 20 de la ley 1882, que tiene claramente una relación con el caso de Odebrecht. La magistrada aceptó que existen amenazas contra la Corte. Nosotros confiamos en que la policía haga una evaluación razonable. Confiamos en que la unidad de protección también dé a la Corte Constitucional apoyo en caso de requerirse. Agregó que los jueces no pueden ser presionados para tomar decisiones. La ausencia de presión en la toma de decisiones es un factor muy importante. El próximo lunes los magistrados de la Corte se reunirán con el fiscal del caso para conocer de primera mano las investigaciones que se han adelantado hasta el momento. A la delicada situación que afronta la Corte Constitucional por cuenta de organizaciones criminales que estarían interceptando sus comunicaciones, se suma la denuncia de amenazas contra un magistrado de esa corporación. Fuentes de la Corte le aseguraron a CMI que en días pasados el magistrado Alberto Rojas Ríos recibió un sufragio que fue enviado a su casa. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades que ya investigan de dónde pueden provenir dichas intimidaciones. El magistrado ha dicho que está tranquilo, que tiene protección y que nada perturba su trabajo, que no ha perdido independencia y que no tiene temor de continuar con sus funciones como juez. Aunque no se confirma si las amenazas y presiones están relacionadas con un tema específico, lo cierto es que uno de los casos más delicados que conoce su despacho es el seguimiento a la orden de suspensión del glifosato. En días pasados, el magistrado convocó a una audiencia en la que participó el propio presidente de la República, Iván Duque, y varios de sus ministros, quienes aseguraron que el uso del glifosato es necesario para combatir los cultivos ilícitos. Otras organizaciones defensoras del medio ambiente y hasta el expresidente Juan Manuel Santos señalaron los daños que causa a la salud este herbicida y su poca efectividad. El magistrado y su equipo de trabajo analizan todas las intervenciones para tomar una decisión al respecto, la cual por ahora se demora. La Fiscalía reveló que las disidencias de las FARC y el ELN estarían financiando a células del nuevo M-19 que se estarían agrupando en las universidades públicas. Diego Camilo Beltrán, alias Alejandro, sería el integrante de las disidencias de las FARC que estaría reclutando estudiantes en las universidades públicas. Según la investigación de la Fiscalía, los grupos delincuenciales incluso estarían entregando explosivos que serían empleados contra la fuerza pública en manifestaciones. De que hay grupos armados organizados en la universidad pública reclutando estudiantes inocentes, incautos, para ponerlos al servicio del terrorismo. Este señor está dedicado a comprar pentolita, oígase bien, para entregarle a las organizaciones estudiantiles. Asimismo, el fiscal denunció que un grupo conocido como el nuevo M-19, presente en varias universidades, estaría siendo financiado por grupos criminales como el ELN. Un grupo clandestino nuevo, que sería las Juventudes M-19, y tiene presencia en varias universidades del país. La Fiscalía anunció que 4 de los reclutadores fueron detenidos y serán presentados ante un juez de control de garantías. Precisamente hoy un grupo de encapuchados protagonizó una serie de desórdenes en la Universidad del Atlántico e incineró una moto de la policía. Un grupo de encapuchados bloqueó inicialmente el corredor universitario en señal de protesta por la deteriorada infraestructura de la sede de Bellas Artes. Posteriormente hurtaron y prendieron fuego a una motocicleta de la policía dentro del claustro universitario. Los encapuchados aprovecharon que los uniformados realizaban un procedimiento rutinario. Tenemos unos videos aficionados, unos videos de los mismos estudiantes, donde claramente podemos identificar a unas personas. Estamos haciendo en este momento una trazabilidad para identificarlos plenamente y posteriormente ser judicializados. Las autoridades ya están trabajando para determinar la identificación de los posibles autores de este hecho. La moto incinerada fue recuperada por la policía. Los autores de este hecho responderán ante las autoridades por el delito de hurto calificado. 4 civiles y 2 militares resultaron heridos en un ataque con explosivos en Uribe Meta. 4 habitantes de Uribe Meta, entre ellos un niño de 7 años, resultaron heridos con explosivos cerca del polideportivo municipal. Con heridas más graves fueron afectados 2 soldados que patrullaban las calles y eran el blanco principal del ataque. El empleo de artefactos explosivos improvisados que claramente no están permitidos
por el derecho internacional humanitario y que no solo afectan a soldados, a militares, a policías, sino que también, como en este y en muchos otros casos, son afectadas la población civil y en este caso específico menores de edad. Los soldados fueron trasladados a Villavicencio. Las otras personas se recuperan en el hospital de Uribe Meta. De otra parte, el Senado anunció que remitirá el texto de lo actuado en esa corporación para que sea la Corte Constitucional la que decida qué pasará con la votación que se hizo a las objeciones presidenciales a la Justicia Especial de Paz. Tras 12 días de debate sobre las objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, JEP, las posiciones se hicieron cada vez más radicales entre quienes buscaban aceptarlas y quienes se oponían a ellas. De un lado el gobierno, el Centro Democrático y el Partido Conservador, y del otro los sectores de izquierda, el Partido Liberal y las mayorías de Cambio Radical y la U. La votación en el Senado de 47 votos en contra de las objeciones y 34 a favor fue interpretada por cada sector como un triunfo. A la plenaria de hoy llegaron con sus posiciones inamovibles, por lo que un acuerdo de 4 partidos políticos permitió destrabar el asunto. El Partido Liberal, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical, nos cansamos de vivir en el pasado, en estos debates. Creemos que este tema tiene que ser superado hoy mismo y vamos a privilegiar una agenda social. La decisión de estos partidos fue salirse de la plenaria para desbaratar el quórum y así impedir una segunda votación. Nos retiramos del recinto cuando se abrió una segunda votación porque consideramos y dejamos constancia que es ilegal haber abierto una segunda votación. Sin congresistas para repetir la votación, el presidente del Senado anunció que el expediente de lo actuado será remitido a la Corte Constitucional. En virtud de lo anterior reitero lo dicho, el segundo informe tampoco tuvo los votos necesarios, luego no hubo decisión. Por lo tanto, la presidencia enviará el expediente de las objeciones y el proyecto de ley a la Corte Constitucional. Hace usted muy bien, señor presidente, y la mesa directiva con entregarle a la Corte Constitucional la ley estatutaria. La decisión, doctor Sanguino, está tomada. Las objeciones no fueron negadas. En consecuencia, los 6 artículos objetados no entran a la vida jurídica del país. Con la decisión del Senado, será la Corte Constitucional la que decida si las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP fueron rechazadas o aceptadas. Tanto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como el comisionado de paz, Miguel Ceballos, calificaron como un triunfo la posición del Senado de enviar a la Corte Constitucional las objeciones a la Justicia Especial de Paz. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Senado le da la razón al gobierno y por eso se salva la figura de la extradición en Colombia, una de las preocupaciones del presidente Iván Duque al objetar la ley estatutaria de la JEP. Se salvó la extradición, definitivamente se le ha cerrado la puerta a los narcotraficantes en la JEP y considero que ha sido muy importante porque definitivamente no se consiguieron las mayorías para hundir las objeciones. El comisionado de paz Miguel Ceballos fue más allá y aseguró que las 6 objeciones a la ley estatutaria fueron aceptadas por el Congreso, por lo que espera que la Corte Constitucional actúe en consecuencia. Muy importante aclarar que entre la decisión tomada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes hay una divergencia y la ley quinta es muy claro que cuando hay una divergencia, las disposiciones objetadas sobre las cuales hay una divergencia se archivan. En ese sentido, muchas personas en el país daban esto como una derrota del gobierno y es todo lo contrario, es un gran triunfo del gobierno. El gobierno espera que lo más pronto posible la Corte Constitucional defina la suerte de las objeciones a la ley estatutaria. Y en un reciente fallo, la Corte Constitucional explicó que los congresistas suspendidos o impedidos no cuentan para conformar las mayorías en la votación de un proyecto de ley. El quórum ni la mayoría para votar un proyecto en el Congreso de la República se configura de acuerdo a los parlamentarios que efectivamente puedan participar en las discusiones y en las votaciones. Así lo señala la Corte Constitucional en su sentencia de la ley estatutaria de la JEP, en la cual aclara que el número de congresistas impedidos o suspendidos no se debe contar para formar mayoría a la hora de tomar una decisión.
Según el alto tribunal, durante la votación de la ley estatutaria, el Senado estaba integrado por 102 miembros, pero ese número se redujo a 88, puesto que 2 parlamentarios estaban suspendidos y se aceptaron los impedimentos a 12. En este caso, la mayoría absoluta era de 45. Congresistas con capacidad para participar en las deliberaciones y votaciones, capacidad de la que carecen cuando hay faltas absolutas o temporales. Esta sentencia le daría la razón a los congresistas que aseguran que los 47 votos en contra de las objeciones constituyen la mayoría, puesto que de los 108 parlamentarios que integran hoy el Senado, 16 estaban impedidos o suspendidos, con lo que el número se reducía a 92. Es decir, que se necesitaban mínimo 46 votos para negar las objeciones. El DANE reveló que continúa creciendo el índice de envejecimiento en Colombia. En 1993 el índice de envejecimiento estaba en 6,9%. Hoy se ubica casi en el doble. Pasó a participar un 13.4% de la estructura poblacional, mientras que hace 13 años apenas participaba en un 9%. Reveló el balance de adulto mayor versus población productiva. Por cada 100 personas productivas tenemos que pensar en que hay 21 personas adultas mayores. También entregó cifras de nacimientos. Teníamos unos estimativos de tasas globales de fecundidad de 2.5 a 2017. Esa tasa global de fecundidad pueda estar asociada a un número entre 1,9 y 2. 20% de los adultos mayores ha sido hospitalizado el último año y 20% vive en hogares unifamiliares. La Justicia Especial para la Paz fijó un nuevo plazo de 3 días a Iván Márquez para que justifique las razones que lo llevaron a incumplir por segunda vez una citación ante ese tribunal. El excomandante guerrillero estaba citado hoy para rendir versión libre sobre los secuestros cometidos por la guerrilla y no asistió, alegando supuestas razones de seguridad. La Justicia Especial para la Paz aclaró los motivos de la solicitud de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según un documento de la JEP, el propósito de la solicitud fue informar y compartir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances y desafíos del primer año del funcionamiento del sistema de justicia transicional. La CIDH adelanta un seguimiento de los avances de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Además, la JEP y la CIDH están construyendo un acuerdo de colaboración y asistencia técnica. Según los magistrados, la JEP, como institución del Estado colombiano, está facultada para solicitar la realización de esta audiencia. La Comisión Interamericana ya citó a representantes de la JEP y del gobierno colombiano para el 9 de mayo. Al concluir el refugio humanitario que reunió a 3.000 líderes sociales en la Plaza de Toros de Bogotá, se denunció que 56 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va corrido del año. Durante 5 días, cerca de 3.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos se congregaron en la Plaza de Toros de Bogotá en medio del llamado refugio humanitario. Al finalizar el evento, denunciaron que por lo menos 56 líderes han sido asesinados en lo que va corrido del año. Así que la situación no para, la crisis humanitaria se profundiza y el gobierno colombiano y las entidades del Estado guardan silencio, incluidas las alcaldías y las gobernaciones. Pero el panorama de amenazas y judicializaciones también es preocupante. Más de 100 de ellos denuncian son víctimas de falsos montajes judiciales. Un caso que tiene que ver con el tema de la política de judicialización del gobierno colombiano, que está encaminado a perseguir a los líderes sociales y populares que luchan por la defensa del territorio. Una defensa del territorio que obstaculiza el proceso de saqueo y despojo de los territorios a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Los líderes denunciaron que más de 400 de ellos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con las FARC. El Tribunal de Cundinamarca denunció que la EPS Medimás violó sistemáticamente el derecho a la salud de sus afiliados y además estableció que hubo irregularidades en la venta de Café Salud. El magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Luis Manuel Lazo, explicó la decisión de esa corporación en la que ordenó revocar el funcionamiento de la EPS Medimás ante las denuncias sobre irregularidades en la prestación del servicio de salud y la compra de la compañía. Queremos que el traslado de los afiliados sea de manera paulatina, de manera pausada, que no implique un traumatismo para los afiliados de Medimás. El tribunal estableció que hubo una violación al derecho a la salud de los afiliados. Falta de atención a los usuarios. En segundo orden, hay una serie de sanciones que impuso la Superintendencia Nacional de Salud a finales del gobierno anterior, en las cuales se pone de presente la violación sistemática del derecho a la salud.
De otra parte, el tribunal denuncia que hubo irregularidades en la venta de Café Salud. Constituye una violación grave de las reglas que fueron establecidas en el documento por el cual se dispuso la venta de Café Salud. La decisión del tribunal ya fue notificada al Ministerio de Salud y a la Superintendencia. Y el Ministerio de Salud anunció un plan de acción para implementar las decisiones del Tribunal de Cundinamarca sobre Medimás. La EPS anunció que apelará a los fallos. El Ministerio de Salud anunció un plan de acción para implementar las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre Medimás, tras advertir que la prioridad es garantizarle la atención a los más de 3 millones de afiliados. En un comunicado aseguró que velará por el cumplimiento de las obligaciones de la EPS con los prestadores de servicios y proveedores. Medimás simultáneamente notificó que respeta las decisiones del tribunal, aunque precisó que interpondrá los recursos a los cuales tiene derecho. Los magistrados que tomaron esta decisión tienen una recusación en curso que no se ha decidido, lo que evidencia un vicio jurídico sobre este pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Medimás por ahora se comprometió a garantizarle el servicio a los 3.850.000 afiliados que tienen 520 municipios. El gobierno reveló que ha intervenido cerca de 600 trámites que los ciudadanos y las empresas tienen que realizar ante el Estado. El presidente Iván Duque presentó esta noche los primeros resultados de su programa Estado Simple Colombia Ágil, con el cual ha intervenido 506 trámites, los cuales en su gran mayoría han sido eliminados, otros digitalizados o simplificados. Que Colombia mejore sustancialmente en los indicadores internacionales, como el famoso reporte Doing Business. Los ciudadanos y las empresas se han ahorrado con esta reducción de trámites cerca de 20.000 millones de pesos. En pago de transporte para desplazarse a una entidad físicamente, como señalaba el presidente, pago por costos innecesarios, formularios o tarifas que no se deben cobrar, ahorros en tiempo porque no tiene que ir físicamente a hacer filas y costos de correspondencia, papelería, etcétera. El gobierno prepara un portal único para todas las entidades del Estado, con lo cual se va a facilitar a los ciudadanos la tarea de gestionar ante el Estado. Las cifras de deforestación siguen en aumento en el país y es tema de discusión en la cumbre de gobernadores que se realiza en Caquetá. En 2018, en Colombia, se deforestaron 220.000 hectáreas de bosques y en lo que va corrido del año 2019, las cifras son de 160.000 hectáreas afectadas. Así se conoció durante la cumbre de gobernadores por el clima y los bosques tropicales que se desarrolla en Florencia, Caquetá. Ya existen diferentes enfermedades, crea amenazas en la soberanía alimentaria. Ya se están degradando los recursos y ya no hay suficiente alimentación en la selva. Caquetá es el departamento con mayor deforestación en el país, con cifras que llegan a las 60.000 hectáreas afectadas. Estamos acabando con la asistencia y sobre todo que la deforestación acaba con los bosques tropicales y por tanto el elemento vital de la vida que es el agua. Mañana se espera la presencia del presidente de la República y los gobernadores del país en la cumbre. Hay alarma por riesgo de desplome de predios adquiridos por el IDU en Bosa, sur de Bogotá. En las últimas horas, 3 viviendas colapsaron. Por escasos segundos, este hombre se salvó de quedar bajo los escombros de una de las viviendas adquiridas por el IDU para la avenida Alsacia Tintal, obra que aún no empieza. Cuando sentí fue que tronó el cielo, pero no era el cielo, era la casa que se viene encima. Y después me corrí hartísimo hasta que me cogí esa pared. De hecho, me salvé por 2 pasos. En el barrio Bosa Brasilia hay por lo menos 300 predios comprados por el distrito hace meses. Varios de ellos están desvalijados y a la espera de la demolición. Esta casa se cayó a las 5:30 de la mañana cuando una persona iba pasando, cuando muchos transeúntes pasan por esta vía y como son casas que están debilitadas por la gran cantidad de hierro que le quitan los habitantes de calle. El IDU, a través de un comunicado, indicó que cuenta con señalización y vigilancia privada y agregó: el instituto adelanta desde hace varios meses el proceso de adquisición y demolición de los predios que darán paso a la obra. La avenida Alsacia Tintal estaría lista en el 2020. La Iglesia Católica de Cali pidió perdón por el caso de un sacerdote condenado por abuso sexual a menores. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Asistieron cerca de 30 párrocos de toda la ciudad. La iglesia pidió perdón a las víctimas por los casos de abuso sexual del sacerdote William Mazo, cometidos en el año 2009 y quien paga una condena de 33 años de prisión, acto ordenado por un juez de Cali. Es una súplica de perdón que elevamos a Dios por Cristo Jesús y que presentamos en nuestra doble condición de iglesia
primero como comunidad parroquial de feligreses y de Iglesia Particular de Cali como institución. El acto se realizó en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria al oriente de Cali, sitio donde en el año 2009 la madre de 2 niños de 10 y 12 años denunció que sus hijos, quienes hacían parte de la banda de guerra del barrio y solían ir hasta el lugar, habían sido abusados por el sacerdote de esa parroquia cuando éste los citó para que compartieran y practicaran con sus instrumentos en la casa cural. El presidente Nicolás Maduro pidió la cabeza de todos los militares venezolanos que acataron el llamado a sublevarse de Juan Guaidó. Vamos a un gran plan de cambio y rectificación, Aristóbulo, y le cortamos la cabeza que hay que cortársela, para que aprendan a respetar al pueblo. La violencia que se desató en Venezuela por 48 horas tras el efímero levantamiento militar liderado por Juan Guaidó dejó varios muertos, incluidos 2 menores y más de 200 heridos. Al menos 12 trabajadores de medios de comunicación fueron agredidos cuando cubrían las protestas en contra de Nicolás Maduro, quien marchó hoy junto a unos 4.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional y cuyo alto mando militar le reiteró su lealtad absoluta al mandatario, que pidió encarcelar a quienes respaldaron el desafío opositor. A los traidores, detenerlos. Por ahora, el New York Times reveló que Tarek El Aissami, uno de los confidentes más cercanos y ministro de Maduro, fue objeto de amplias investigaciones por parte del Servicio Venezolano de Inteligencia sobre sus vínculos con Hezbollah y narcotraficantes. En Estados Unidos, la Florida prohibió las llamadas ciudades santuario para atacar la migración ilegal. Desde hoy, Florida no será parte de las llamadas ciudades santuario. Todo esto por una nueva ley aprobada por el Senado del Estado que busca acabar con la inmigración ilegal y apoyar las políticas de Donald Trump. Algunas ciudades demócratas de Estados Unidos son llamadas así porque restringen su cooperación con el Estado en cuestiones de ley de inmigración. Esta ley exige que la policía estatal y local cumpla las solicitudes de retención de indocumentados que se creen son extranjeros deportables según las leyes federales. Además, acabará con la resistencia de algunas ciudades, obligándolas a cooperar con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esta ley se aprueba pese a que se han efectuado protestas frente al Capitolio en varias ocasiones y se han catalogado las políticas de separación familiar. A esta hora se vota en último debate en el Senado de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que contempla inversiones por más de 1.000 billones de pesos. Edgar Leyton, buenas noches. ¿Cómo avanza la sesión? Margarita, muy buenas noches. Efectivamente, a esta hora el Senado de la República avanza en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, iniciativa que ya fue votada por la plenaria de la Cámara. ¿Qué pasará ahora? El Senado tendrá que acoger íntegramente el articulado que aprobó la Cámara de Representantes. Veamos la siguiente nota. En el articulado se revivieron algunos temas pensionales. El primero es aquel que le permite a los docentes que les paguen todas esas sentencias por mora que están pendientes y están litigiosas. También se revivió la devolución de saldos a futuros pensionados. Para tomar esa decisión de si lo reciben o se lo dejan a los BEPS, los colombianos que estén en esas circunstancias tendrán 6 meses para tomar la decisión. Se cayeron algunas facultades presidenciales. Aquella que le permitía al gobierno nacional diseñar una nueva arquitectura de control con relación al sistema general de participaciones. Queda el arancel para textiles importados. 37.9%. El Senado tendría que acoger lo votado por la Cámara de Representantes. Seguramente lo que va a ocurrir es que el Senado se acoja. Se cayó la sobretasa que pagarían los municipios para el Agustín Codazzi. Artículo denunciado por el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Los senadores advirtieron que no serán unos simples notarios de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasará ahora? Este articulado tendrá que pasar a sanción presidencial una vez lo vote el Senado, a más tardar el próximo 7 de mayo. Desde el Congreso de la República, Edgar Leyton, CMI, La Noticia. Gracias, Edgar. Y la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, salió en defensa a la sobretasa de energía para financiar Electricaribe. Durante el lanzamiento de la misión para la transformación eléctrica y modernización del sector en Colombia, el gobierno defendió la propuesta incluida en el plan de desarrollo de un sobrecargo de 4 pesos el kilovatio a las tarifas de energía con el fin de obtener recursos para el plan de financiamiento de Electricaribe. Entonces creemos que si bien es un esfuerzo, es algo que podemos hacer en aras de poder tener una solución estructural para 10 millones de colombianos que tienen un servicio deficiente en la prestación de energía. Los gremios piden redistribuir los recursos del
de los fondos existentes, que representan más de 580.000 millones de pesos. Sin embargo, la funcionaria dijo que dichos fondos tienen una misión de cobertura. Hoy cerca de 500.000 familias, o sea, cerca de 1,5 millones, 2 millones de colombianos no tienen acceso a la energía. Y el FAER, el FASNI, son fondos que están hechos para aumentar la cobertura eléctrica. La iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes ha tenido el apoyo de la bancada costeña. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74% a 1.562 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 4,95% a 509 pesos. La acción del fondo de inversión Horizons Colombia fue la que más cayó, con una pérdida de 3,08% a 14.276 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.262 pesos con 17 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.940 pesos y la venden en 2.970 pesos. Un euro cuesta 3.640 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 91,55 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.66. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.945 pesos. Rihanna le sube la temperatura al mundo de la moda con su nueva colección de lencería. Verán a esta estrella ligerita de ropa en minutos cuando nos conectemos desde Eva Boulevard en el Parque La 93, una feria de mujeres para mujeres. No me fallen. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde las casitas rosadas del Parque La 93 en Bogotá, la estructura de Eva Boulevard, una feria diseñada exclusivamente con las necesidades de la mujer colombiana. Llega a su quinta edición en el 2019 y por supuesto crece la oferta en gastronomía, moda, diseño y mucho más. Son 5 años celebrando a las mujeres y sus gustos en Eva Boulevard, una feria que da una experiencia diferente de compra donde se combina el parque con las tiendas. Nosotros somos una experiencia de compra, no solamente somos, digamos que el retail comercial, sino que somos un espacio para disfrutar. Estamos con boutiques, con tiendas en pleno Parque La 93, pueden venir con su familia, con sus niños, tenemos cosas para niños, tenemos charlas, tenemos todo, entonces el disfrute es absolutamente importante para nosotros. Este año creció el número de casas con lugares de diseño, moda para niños, elementos para mascotas, maquillaje y joyería. La selección de marcas se hace pensando exclusivamente en el público femenino. La vibración de la piedra, al conectarse con nuestra vibración, nos apoya en procesos de desarrollo, procesos de sanación o procesos de conciencia. Conciencia es conectarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos todo el poder creador en nuestro corazón y es empoderarnos de él, ser conscientes de él y empezar a desarrollarlo. Como es habitual, un porcentaje de las ventas irán para la Fundación de Natalia Ponce León y LoveNet, que beneficia a niños en La Guajira. Aprovecha estos días de sol en la capital para Eva Boulevard. 14 agrupaciones llegaron hasta Bogotá hoy para disputarse un cupo en la próxima edición del Festival Petronio Álvarez. Este año el Festival de Música del Pacífico más importante de América Latina cumple 23 años, un espacio que busca salvaguardar y promover los saberes y las tradiciones del Pacífico colombiano. El más grande festival de música tradicional que, como lo ves, empieza sus pasos, son 7 ciudades, 5 departamentos de Colombia. Hoy el turno fue para la capital. Aquí estamos viendo agrupaciones de todas las modalidades y bueno, a ver que ganen los mejores para que vayan a Cali a disfrutar con toda la cultura que tiene el Pacífico, ¿no? Más de 15 agrupaciones demostraron su talento y contagiaron a todos los capitalinos de la marimba, la chirimía y los cantos ancestrales. Una ventana para mostrarle al mundo las riquezas que hay en nuestro país. A los 74 años de edad muere el actor que le da vida a Chewbacca, uno de los personajes más importantes en la saga de Star Wars. Peter Mayhew, actor que interpretó a Chewbacca en la trilogía original de Star Wars, murió a los 74 años. Noticia que fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado del cual fue publicado en redes sociales.
El célebre intérprete falleció en su casa en Texas el pasado 30 de abril, rodeado de sus seres queridos. Con más de 2 metros de altura, Peter actuó como Chewbacca en Star Wars El Imperio Contraataca, Star Wars El Retorno del Jedi, La Venganza de los Sith y El Despertar de la Fuerza. El actor obtuvo el papel del entrañable compañero de Han Solo debido a su prominente estatura. Una de sus últimas apariciones públicas fue el año pasado durante la presentación de la película de Star Wars dedicada a Han Solo. En silla de ruedas asistió, hecho que lo limitó para seguir interpretando un icónico personaje, el cual lo inmortalizó en la historia del séptimo arte. Rihanna celebra 1 año de lanzar su colección de lencería. Esta nueva colección viene más sensual. Mírenla, ligerita de ropa. Si hay alguien que le ha oído al matrimonio, esa ha sido Rihanna. La cantante de Barbados hoy día está dedicada al mundo de la moda, en especial a la cosmética y al diseño de lencería. Para celebrar el primer año de su firma Savage by Fenty, la sensual artista presentó su línea de ropa interior nupcial, la primera dentro de su marca. Para ello reveló los sensuales diseños con los que le ha subido la temperatura a las redes sociales. Rihanna, de 31 años, afirma que la lencería es algo esencial para la noche de bodas, por eso propone sujetadores sin tirantes, porque según ella, es una pieza épica que funciona para darle volumen al busto. Adicionalmente, la colección tiene un estuche en donde unos ligueros y unas esposas le dan el toque erótico a la luna de miel, una propuesta que muestra el lado salvaje de Rihanna. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento. Tenemos una cita, no me falle. Muy buenas noches. En general, se sabe que el Senado de la República decidió esta tarde enviar a la Corte Constitucional las objeciones que el presidente Duque le hizo a la JEP, para que sea la Corte la que decida esas objeciones. Pero lo que quisiéramos saber ahora, doctor Roy Barreras, que es nuestro invitado esta noche, y quien comandó el gran debate que hubo en los últimos días del Senado, incluyendo el día de hoy, es qué fue lo que condujo al Senado a tomar esa decisión de enviar ya a la Corte el proyecto. Muy bien, Yamid, buenas noches, muchas gracias a los televidentes. Lo primero es que hoy ha sido un buen día para la paz, para la JEP, para las víctimas, para los familiares de esos 60.000 desaparecidos, para los 2.000 militares que estaban a la expectativa de que al fin saliéramos de ese pantano legislativo que lleva semanas, no, meses, Yamid. Desde el 15 de agosto del 2018, la Corte Constitucional ya decidió sobre la ley, ya es constitucional, es cosa juzgada, pero se inventaron unas objeciones que empantanaron no solamente la JEP, sino toda la agenda del gobierno. Así que es un buen día para quienes tenían al fin la ilusión de que eso llegara a la Corte. ¿Cómo logramos eso? A pesar de las dilaciones, las artimañas, las trampas, los olvidos involuntarios como el del día de ayer. La decisión fue la siguiente. Hace 2 días el Senado negó las objeciones con mayoría absoluta constitucional de 47 votos contra 34. La mesa directiva del presidente Macías negó ese triunfo, como negó el contundente triunfo de la Cámara con una tutela que esperaba anular a esa decisión. Y al negarla yo apelo esa decisión junto con varios parlamentarios del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical y de la U. Ayer debería haberse tramitado mi apelación para que quedara claro que ya estaban negadas, porque estuvieron negadas. Pero un olvido involuntario, una de las últimas curiosidades del senador Macías, hizo que no hubiese anunciado el proyecto. No se pudo votar, se perdió otro día. Hoy estábamos listos de nuevo para la apelación. Pero iba a ocurrir de nuevo que no iba, así nos notificó, a poner en consideración la apelación, cuando teníamos ese derecho. Y él exigía que hubiese una nueva votación. Nosotros nos negamos a eso por una razón. Nosotros ya habíamos ganado, ya había un hecho jurídico. Pero esa es mi pregunta. ¿Quién decidió que la mayoría eran 48 y no 47? La Corte Constitucional en distintas sentencias. No, perdón, pero ¿quién decidió dentro del debate en el Senado que el 48 no era mayoría? No, es que lo que ocurrió es... Que era la mayoría. Claro, lo que ocurrió, Yamid, es que para que sepamos rápidamente esa cuenta, para poder saber quién tiene derecho a votar, hay que descontar a los impedidos y hay que descontar a los que están presos. Es decir, los que la sentencia de la Corte y la propia Constitución llama los irreemplazables. Sí. Hubo 14 impedidos
Sí. Y además 2 personas que nunca se posesionaron, el señor Iván Márquez, como todo el país sabe. ¿Y a él lo contaron? Y lo contaron, pero peor aún, la señora Aida Merlano, que está detenida, está presa, después de una orden de captura, pues ¿cómo se les ocurre contar con la señora si todo el mundo sabe que no estaba? Se les olvidó, seguramente. La idea era subir el quórum. Entonces, si verdaderamente no se les hubiera olvidado, hubieran hecho el quórum sobre la cifra correcta, que era 92, pues obviamente la mitad de 42 es 46. Y nosotros sacamos 47 votos, por eso fueron negados. Y por eso el senador Macías se negó anteayer, ayer, hoy, a que la apelación a la plenaria ratificara nuestro triunfo. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, si es así, y como somos una mayoría, afortunadamente esa es otra buena noticia, en el Senado de Colombia se ha recuperado la autonomía, no solamente por el Partido Liberal, la U, Cambio Radical, también por las fuerzas alternativas. Y hoy se sumó el Partido Conservador, que dijeron, no más, estamos cansados de estas dilaciones y estas artimañas. Si no se decide hoy y se manda a la Corte Constitucional, pues no votamos el plan de desarrollo. Y como eso era un riesgo real, el senador Macías aceptó, yo creo que regañadientes, que debía enviarlo a la Corte Constitucional y que decida la Corte la duda que él tiene, que él plantea. Pero, ¿cuál es? Él dice que no ganamos porque son 48. Nosotros decimos que sí, que lo decida la Corte, que antes espero decida otra cosa. Y es que las tales objeciones que tanto nos desgastaron son cosa juzgada constitucional, nunca fueron pertinentes. Pero en el Senado ocurrió que todo el mundo se dio cuenta que el presidente Uribe, senador de la República, no estuvo jamás de acuerdo con que eso fuera la Corte. Inmediatamente después de conocer su respuesta. El senador Uribe no estuvo de acuerdo, ¿no es cierto?, con enviar eso a la Corte. No, ni él, ni Paloma Valencia, digamos, los sectores más radicales. ¿Por qué razón? En verdad, si nosotros seguíamos prolongando el debate hoy y no aceptábamos que se enviara a la Corte Constitucional, iban a seguir dilatando. Pero dilatar era en favor de ellos, de los que no quieren la paz y la JEP. Cada día que pasa iban aumentando las presiones enormes. Intimidaciones, amenazas jurídicas de todo tipo, intentos de soborno, todo tipo de presiones, que incluso ya la Corte Constitucional está denunciando, ya está chuzada la Corte Constitucional y la Fiscalía lo ha reconocido. Yo por eso denuncio hoy que todas las presiones que sentimos como nunca sobre el Senado ahora las van a trasladar sobre la Corte Constitucional y espero protección especial de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre los magistrados de la Corte para que las presiones no intenten, y sé que no van a ocurrir, para hacer que alguno de ellos se doblegue o cambie de opinión. Nosotros sabemos que la Corte es digna y es fuerte, pero la van a presionar. ¿Qué pasó hoy con el senador Uribe? ¿Por qué él no estaba de acuerdo en que fuera a la Corte? Porque él lo que quería era a toda costa hundir el artículo 153. Y al hundir ese artículo, ¿sabe qué pasaba? ¿Qué es el artículo 153? Aquel que permite que personas como, por ejemplo, David Char, que fue acogido en la JEP, cumpla con la obligación de decir la verdad de que otros congresistas fueron cómplices del paramilitarismo. O quiénes son los responsables de los 2.000 falsos positivos. O quiénes son los agentes del Estado, los terceros paramilitares que fueron responsables de los 60.000 desaparecidos, para que esas viudas sepan dónde están los cadáveres de sus hijos, de sus esposos. ¿Pero eso qué tiene que ver con el presidente Uribe? Pues que él durante todo el tiempo quiso hundir ese artículo 153 con una falacia que montaron, usted lo sabe, y los colombianos también en las últimas semanas, que ese artículo era para acabar con la extradición. Mentira. Falso. La extradición la sigue decidiendo la Corte Suprema de Justicia, como siempre. Ningún narco va a la JEP. No se puede parar un narco aquí afuera de Pregunta Yamil, de CMI, a decir yo quiero que me juzgue la JEP o quiero que me juzgue la Justicia Penal Militar. No era cierto. Pero con esa falacia pretendían justificar el hundimiento de este artículo y otro artículo que es el que le da garantía a los colombianos y al acuerdo de paz de que no metan a la cárcel a los que cumplieron dejando las armas hasta que la JEP los juzgue. Era el de los llamados colados. Ese artículo era una trampa,
con este lapicero en una noche oscura en el escritorio del comisionado Ceballos, él hubiera podido, si hubieran logrado hoy hundir ese artículo, tachar de la lista del acuerdo de paz a todos los desmovilizados, incluyendo los excomandantes guerrilleros. Bueno, y los metían a la cárcel al otro día. Pero esa es una interpretación. No, eso era lo que iba a ocurrir, y eso sí era hacer trizas la paz. Lo evitamos porque ese artículo es el que los protege con un comité de verificación y con la JEP. Al eliminar eso y que el comisionado de paz pudiera hacerlo solito, pues usted sabe lo que piensa el comisionado Ceballos sobre la paz. Pero ahora miren, en la opinión pública esta noche, según uno lo advirtió después de la decisión que tomó el Senado de enviar el proyecto a la Corte Constitucional, hay cierta decepción. ¿Usted no cree que tiene razón la opinión de decepcionarse? Yo creo que hay la ilusión de que hubiera habido el mismo triunfo contundente que hubo en la Cámara. Yo les tengo una buena noticia, lo hubo. Acuérdense que el Senado es más pequeño. En el Senado son 100 y votábamos 92. No, hubo triunfo. La diferencia es que el presidente del Senado negó ese triunfo, como se atrevió a negar con la tutela y las cautelares hasta el triunfo de la Cámara. Si el presidente del Senado niega el evidente triunfo con 47 votos de mayoría absoluta calificada y se le olvida descontar a la señora Merlano, que está en la cárcel, pues teníamos que apelar. Ellos pretendían dilatar nuestra apelación un día, 2, 3, 8, 15, lo que fuese necesario, para dos cosas. Generar, en mi opinión, incertidumbre jurídica que estimula las disidencias y, tristemente, echar a prender en el territorio la guerra de nuevo. Y además, esperar que la JEP tuviese que tomar la decisión sobre casos como el de Santrich antes de que el Senado votara, para que esa decisión se convirtiera en factor de presión contra el Senado. No lo lograron, no pudieron aprobar las objeciones y la Corte Constitucional deberá decir lo que ya dijo. Es cosa juzgada constitucional. Las tales objeciones siempre fueron impertinentes. Ahora, mire, senador, el tiempo por hoy se nos agotó. Quisiera invitarlo a grabar ahora mismo el programa que se transmitirá mañana sobre qué es o qué será lo que va a ocurrir ahora. Lo que sigue, con mucho gusto, Yamil. Muchas gracias, doctor. Ya ustedes muy amables también. Los invitamos enseguida a nuestro 1, 2, 3. Pero la pregunta para publicar mañana, ¿están ustedes de acuerdo con la decisión que tomó hoy el Senado de enviarle a la Corte todo este enredo para que fallen? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y ahora viene el 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Duque se convirtió hoy en otro de los colombianos que se estremecen ante fotografías de la violencia. El mandatario visitó la exposición del fotógrafo Jesús Abad Colorado, que recoge en más de 500 fotografías en blanco y negro escenas dramáticas de la violencia en Colombia en los últimos 20 años. Luego de realizar el recorrido por los pasillos donde están expuestas las fotos, el jefe de Estado se declaró conmovido. Las fotografías tomadas por Abad Colorado entre 1998 y 2018 muestran escenas del conflicto armado y la tragedia humana del desplazamiento. También la reconstrucción del tejido social en diferentes regiones del país. Las fotografías son una impresionante denuncia de la realidad de las comunidades que se han visto obligadas a asumir su existencia como un acto de resistencia contra la barbarie. Por eso, el presidente Duque reconoció que salió impactado y con un propósito de gobierno claro: cerrarle el paso a una nueva violencia en Colombia. Yo creo que la gran reflexión que nos queda en este tipo de exposiciones en el año del Bicentenario es que entendamos que la paz tenemos que construirla con legalidad, que en ningún lugar del territorio ningún ciudadano puede sentirse sin la capacidad de expresar su libertad. Y por eso el compromiso mío como presidente de los colombianos es ser implacable con cualquier forma de violencia. La retrospectiva de Abad Colorado se expone en el claustro de San Agustín, edificación cercana a la Casa de Nariño. Véanla para que también se unan ustedes al grito nacional: nunca más. 2. El hombre que le habla al oído al presidente Iván Duque, uribista absoluto, es el nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol. Se trata del abogado Luis Guillermo Echeverry, hijo del fallecido expresidente de la ANDI, Fabio Echeverry Correa.
Luigi, como lo llaman sus amigos y allegados, fue el gerente de la campaña de Iván Duque a la presidencia y se caracteriza por sus fuertes vínculos con el expresidente Uribe. En la tarea como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, reemplaza al dirigente industrial barranquillero Carlos Cure, expresidente de Bavaria, quien se retira. A Luigi lo acompañará el exministro y excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, quien fue elegido como vicepresidente de la Junta de la empresa. Ecopetrol es la más grande empresa del país y ocupa el número 115 en el mundo, según la revista Forbes. 3. Un nuevo integrante se suma al Consejo Gremial Nacional, que es el club de los cacaos empresariales de este país. Se trata de la Asociación Colombiana de Minería, que agrupa a 58 empresas dedicadas a la exploración, explotación y prestación de servicios mineros, y que actualmente es presidida por el economista Juan Camilo Nariño, quien en consecuencia pasa a ser un nuevo cacao. El ingreso del nuevo gremio se aprobó por votación unánime y ya hay 2 gremios más que están haciendo lobby para pedir pista de ingreso al Consejo Gremial Nacional. Uno es de servicios y el otro de construcción. Mi ñapa de hoy. Un feroz cruce de gritos ocurrió esta tarde entre el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, y el senador Richard Aguilar, luego de que este último llegara a la plenaria de la Cámara a pedir espacio para discutir artículos del plan de desarrollo. Sean testigos del agarrón. ¡No nos instalen el voto! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Así no es! ¡Así no es! Tan calientes estaban los ánimos que muchos integrantes de la Cámara comenzaron a gritar ¡fuera! ¡Fuera! ¡A nosotros nos respetan! ¡Al Senado se le respeta! ¡Fuera! ¡Fuera! Es lo que la afición del Santa Fe les grita hoy a los directivos del equipo que condujeron con sus espantosas contrataciones al momento funesto que vive el que fuera gran equipo bogotano. Hasta mañana. Que descanse.